Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy me trajo por acá un comentario que me hicieron el otro día y no es la primera vez que me lo hacen en una charla con una persona que me había buscado para situaciones que le estaban pasando y quería averiguar sobre los registros akáshicos, que para los que no me conocen, mi nombre es Nadia y soy terapeuta en registros akáshicos en humanos, mascotas y mascotas trascendidas. Me pueden seguir en Instagram para más información en @registrosconnadia. Y volviendo a lo que me trajo a hacer este video, esa persona me dijo, claro, pero vos podés hablar con tus guías espirituales y es mucho más fácil. Y esta frase yo la he recibido muchísimas veces y siempre hago el mismo chiste porque me gusta como ponerle esta impronta de diversión que suelo tener, que es que la gente se piensa que yo agarro el teléfono y porque soy terapeuta holística y puedo hacer esto de la canalización, yo marco 0800 los guías y los guías en una situación complicada o en algo que no sé resolver me dicen, sí, Nadia, mirá, haz esto así, esto asá, esto no lo hagas y ojalá funcionara así, pero la realidad es que eso no sucede. Entonces, para entrar un poquito en profundidad, me gusta hacerles este cuentito que lo he contado en otros videos, pero siempre se suma gente nueva, y es que nosotros antes de nacer somos un alma que está en el cielo. Y esa alma viene Dios o la divinidad en la que vos creas y te pregunta qué querés venir a evolucionar a esta vida. En base a lo que vos elegís, en ese momento esa alma se divide en dos partes. Una queda en el universo y la otra baja a tu cuerpo cuando naces. Pero cuando nacemos también con el ego, que es la mente. Y como no tenemos desarrollado la parte del espíritu, nos pasa que desde que nacemos lo único que sabemos manejarnos es a través del ego, que es la mente, los pensamientos y demás, que después se le van sumando las creencias limitantes, los patrones de otras vidas, de transgeneracional y demás. Estas dos almas quedan unidas por un hilo rojo, le digo yo. Muchos de los que están acá, supongo que si están en este canal es porque les interesa toda esta parte holística, habrán escuchado la expresión del famoso yo superior. Ese yo superior es tu otra mitad de esa alma que está unida por un hilo a tu alma de abajo, que vino a buscar evolución, ¿no? Entonces, mientras tanto que vos evolucionás esa parte del espíritu, tu vida se maneja a través del ego. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se tienen que imaginar a través de ese hilo rojo que yo le digo que se une un alma con el otra, toda una escalerita. Cada escalón van a ser situaciones que vos tenés que enfrentar en la vida, por eso que tu alma eligió venir a evolucionar. Si uno eligió venir a evolucionar la autoestima, no te van a mandar divina, 90, 60, 90, con todo súper resuelto, siendo súper exitoso, al contrario, te van a mandar todo lo contrario porque vos elegiste evolucionar eso y a través de eso es donde en un plan prenatal que se le llama también, cuando vos estás arriba, elegís los actores que querés para vivir esta vida, que vendría a ser las veces de una película, ¿no? Entonces vos elegís la mamá que querés tener, el papá que querés tener, los amigos que querés tener, las parejas que querés tener, las experiencias que querés tener y eso es lo que venís a trabajar acá. Cuando uno habla del yo superior, ese yo superior es la famosa intuición, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en momentos que, no sé, conoces a alguien y hay algo que no te cierra, pero uno no le hace caso y sigue para adelante y después se da la cabeza contra la pared. Tiene 3 opciones de trabajo, 2 opciones de trabajo y hay algo que no le cierra en una y en otra y la intuición que uno no sabe lo que es, se llama intuición y es ese famoso yo superior, que es esa alma que está dentro tuyo, que te está mostrando que hay algo que no está funcionando o algo a lo que le tenés que prestar atención. Pero nosotros nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida trabajando desde la mente. Y entonces, mientras trabajamos desde la mente, obviamente las decisiones que tomamos las tomamos desde las heridas que arrastramos desde que nacimos, las heridas que arrastramos de otras vidas, los traumas que arrastramos de otra vida y que tenemos que, cuando no solucionamos las cosas que tu alma eligió venir a evolucionar en esta vida, pasa que en tu próxima vida es muy probable que parte de eso que no solucionaste lo vuelvas a vivir. Entonces, ¿por qué es importante esto de sanar, de transformarse, de hacer terapia, ¿no? Estas tantas cosas que hay hoy por hoy dando vueltas en el universo. ¿Para qué es importante? Porque cuando yo empiezo a detectar cuáles son los traumas que me hacen pasar determinada situación, cuáles son las heridas que me hacen pasar determinada situación o vivir determinados vínculos, cuando empiezo a detectar eso, dejo de enfocarme en que el problema es la situación que tengo adelante. El problema siempre está dentro y ahí viene la famosa conexión con tu yo superior o esta gente que por ahí me dice vos porque tenés conexión con tus guías. Aunque yo tenga conexión con mis guías, realmente muchas veces pasa, yo ahora aprendí después de un largo proceso de evolución personal,
Para los que no conocen cómo llegué a esto, que lo he contado también en otros videos, les hago una breve reseña. Yo entré en un proceso muy profundo, la famosa noche oscura del alma, donde empecé a evolucionar, a sanar, a tratar de ver el porqué y el para qué de un montón de situaciones, y de repente, de la noche a la mañana, empecé en distintas charlas con gente y demás, o en situaciones, a canalizar información. Y en un momento era tanta la información que canalizaba que mi espíritu me estaba mostrando, yo en ese momento no entendía nada de todo esto que les estoy diciendo, pero sentía algo adentro mío, que es esta famosa intuición, que me estaba diciendo, hace algo con todo eso, todo esto es para que hagas algo. Y así empecé a buscar en distintas terapias holísticas y demás, empecé a investigar a ver dónde resonaba, ¿no? Y entonces me parece un claro ejemplo, me están diciendo ahora, que por ejemplo yo qué hacía. Un día abro Facebook y vieron que el teléfono parece que no se escucha y encuentro a alguien que estaba publicando 43 terapias holísticas en cursos en PDF. Entonces lo que hice fue leer qué terapias había y me resonaron 3. Me resonó constelaciones, barra de Access y bueno, en este momento no me acuerdo, pero había otra más. Entonces, ¿qué hice? Mi primera terapia cuando yo empecé a sanar fue constelaciones. Entonces, llamé a ese facilitador, que me encantó su trabajo cuando lo hice con él, y me dice, no, mira, recién el año que viene se va a abrir la inscripción. Digo, mis averiguar, no me acuerdo, era con respecto a esta que no me acuerdo, pongámosle, no me puedo acordar qué terapia era, pero bueno, esa terapia otra que había elegido, me dice, pregunta en tal lugar. Cuando lo voy a googlear, eso no aparecía. Le digo, ¿vos estás seguro que me pasaste bien el nombre? Sí, es ese. No me figuraba, no había manera. Dije, bueno, evidentemente mi intuición, que en ese momento no estaba muy segura de lo que era, había algo que me decía, bueno, por ahí no es, y solté, ¿no? Y dejé fluir, porque a veces desde la mente queremos controlar todo, y si lo primero que se me pasó por la cabeza era constelaciones, me meto derecho por ahí, y tal vez el plan de mi alma no era precisamente ese en ese momento. Bueno, seguí, yo tengo un gran amor por los animales desde toda la vida, y me pasa en un momento que estoy con una amiga, llamo a una amiga de ella por una cuestión del perro y de repente empiezo a canalizar y a la noche me llama muy emocionada diciéndome que todo lo que yo le había dicho lo puso en práctica con el perro y era increíble la conexión que había tenido y cómo se había llevado todo y los cambios del animal. Y entonces me repregunté, digo, bueno, tal vez todo esto que estoy sintiendo no tenga que ser para humanos, sino tenga que ser para animales. Y entonces empecé a buscar terapias que estaban relacionadas con los animales. Y me pasaba lo mismo, llamaba a alguien y le explicaba desde dónde salía, porque no era que yo un día me levanté y quise estudiar algo y dije, bueno, voy a hacer plata con algo y quiero estudiar algo. No, había algo adentro que me estaba guiando y no sabía qué era. Entonces les contaba desde esta situación como para que me orientaran un poco y la realidad es que todo el mundo me contestaba, sí, el curso sale tanto, empieza a tal día y ya está. Digo, no, evidentemente por acá no es porque ni siquiera me están escuchando lo que les estoy diciendo, entonces por acá no es. Y así, un contacto de acá, un contacto de allá, hasta llego al contacto con la persona que hice el curso de registros akáshicos y ahí me di cuenta que era por ahí. Porque me escuchó, entendió el proceso que estaba pasando. Lo último que me dijo fue cuánto era el curso, cuánto salía y qué días eran. Y algo adentro mío me decía, es por acá. Y así fue, y ahí fui y así empecé a hacer esto de los registros y así empecé a canalizar. La realidad es que como todo, ¿no? Al principio, cuando uno está en el momento, estos condicionamientos de la mente empiezan a aparecer. Por eso es tan importante entender que estos guías espirituales o el yo superior, si bien tenemos más guías espirituales, obviamente, aparte de nuestra propia mitad del alma que está en el cielo, siempre van a estar ahí. Y es al principio entender cómo funciona. Porque yo me acuerdo que al principio empezaba a hacer registros y me daban información y yo me quedaba recalculando porque como no entendía lo que estaba pasando, era algo que después entendí cuando hice el curso que lo tenía como un propósito de vida y me habló Dios en uno de los registros y fue algo muy lindo y fue un día antes de mi cumpleaños, creo que fue el regalo más lindo que tuve, que me dijeron que apareció y me dijo que todo lo que me había hecho pasar en la vida era para que yo lo evolucionara porque mi misión era evolucionarlo para ayudar a otras personas. Y fue un flash, sinceramente. Pero cuando termina el curso y nos hacen hacer una práctica que eran 33 registros de corrido, o sea, todos los días un registro y si lo cortábamos teníamos que volver a empezar de vuelta, me ha pasado en determinadas situaciones que esos guías me empezaban a hablar o yo sentía una voz que me hablaba, que era la propia intuición, sumado a otros guías que tengo que me acompañan dentro de esta misión, y yo decía,
¿qué me están diciendo? ¿Será verdad? No, debo estar delirando porque no puede ser. Yo me acuerdo, y esto es muy gracioso y se los cuento porque para mí fue muy gracioso y siempre digo lo mismo, yo hacía los registros en un lugar al principio y yo hablaba así como estoy hablando con ustedes, con ellos, y digo, si algún día alguien me graba, voy a terminar yendo presa porque se van a pensar que estoy loca. Y me acuerdo que un día pregunté si había alguna otra vida para mostrarme algo que, con respecto a esa situación que estaba pasando, si había algo que me pudieran mostrar. Y me muestran la imagen de un campo, todo piso de tierra, una casita recontra súper humilde en el medio de la nada, y yo vestida de campesina. Y para los que me conocen o los que no, yo vivo siempre arreglada, siempre con tacos, siempre, y mi expresión fue campesina. Fue como, ¿no? Querer, por eso digo que no es tan fácil que uno llama, habla e interpreta tal cual lo que te quieren decir. Después empecé a entender un poco más, pero este cuentito a modo gracioso, ¿a qué viene? A que lo que tenemos que empezar a practicar es empezar a escucharnos nosotros. Cuando el primer paso que les puedo aconsejar para poder conectar con hacer esta famosa llamada que todos creen que yo hago, que es el 0800, los guías y me resuelven la vida, es empezar a escuchar qué queremos. Nos pasamos la vida viviendo en la mente, viviendo desde esas heridas, esos traumas, de lo que mis padres quieren de mí, de lo que mis amigos esperan de mí, de lo que mi pareja espera de mí, de lo que el afuera, la sociedad espera de mí. Y me olvido de pensar realmente qué quiero de mí. Me ha pasado dos casos esta semana que me han escrito para el tema de los registros, y una persona en particular que yo aprecio un montón, viene hace un montón, o sea, evolucionó un montón su parte interna, su conexión, su evolución. Y obviamente cada vez que yo hablo con ella empiezo a sentir un montón de información que a veces se la transmito y en momentos ella no lo entiende, que después cuando pasan las cosas se da cuenta que era un poco así. Pero el otro día la vi y me contaba en este proceso que está haciendo que ella quiere evolucionar, que quiere estar mejor, que ella quiere tener conexión con sus guías, con poder entender el para qué están pasando un montón de cosas y demás. Y yo por dentro sentí algo que yo ya le había dicho hace un montón, que por ahí no sentía que fuera tan así, porque de lo que uno dice a lo que uno hace, y ahí viene la famosa congruencia, había unas cuantas distancias, ¿no? Diferencias. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder escuchar realmente mi corazón, tengo que actuar en consecuencia. Es como, siempre digo lo mismo, para yo sanar, para poder ayudar a los demás, yo tengo que sanar. Si yo no sané la relación que yo tenía con mi papá, no puedo venir a ninguna terapia a querer ayudar a otra persona a evolucionar la relación con su papá. Y esto es parte del proceso del que todos tenemos que hacer. Entonces, me pasa el otro día que me pide que le haga un registro. Cuando le hago el registro surge un poco de lo que yo ya le había canalizado en una charla extracurricular que habíamos tenido. Y sale todo el camino y le piden que se despoje de todo, que se quede en soledad. Mucha gente le tiene muchísimo miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque la soledad te trae un vacío. No es lo mismo estar todo el día activo, yendo y viniendo, tengo novio, tengo pareja, voy acá, salgo allá, voy al gimnasio, hago las cosas de la casa y pasó el día y no pasó nada, a de repente estar en soledad, estar totalmente en silencio. ¿Qué pasa con el silencio? El silencio es aquel momento en el que yo no me queda otra que escuchar qué siento, qué emoción siento, si tengo miedo, si estoy feliz, si estoy triste, si estoy aburrida, si no me termino de hallar en el trabajo que tengo. Empiezo a visualizar cómo se comporta la gente que tengo alrededor. Entonces empieza esta duda de, ¿realmente es la gente que quería en mi vida? Y entonces cuando empezás a sentir que tenés que soltar, te agarra el miedo y si voy a estar toda la vida sola y si nunca voy a tener un amigo y no, y un montón de cuestiones. Pero si yo me quedo solamente en esa parte, pierdo el ver esto que tal vez tu intuición te está marcando, que tal vez esas personas que tenías alrededor no eran las personas correctas y no eran las que te estaban alineando con lo que vos tenías que hacer. ¿Por qué? Porque si vos querés empezar a cambiar tu vida, pero te rodeas de gente que solamente vive en la mente, lo más probable es que te cueste poder meterte para adentro, ¿no? Porque cuando uno empieza a meterse para adentro y empieza a irradiar su propia luz, empieza a sacar la sombra de la gente que tiene alrededor. Y entonces cuando los demás te empiezan a juzgar porque estás distinta, porque estás cambiada, porque ya no salís, porque ya bla, 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 ¿qué pasa? Entra las dudas y otra vez entra la mente, que es lo que en este proceso de evolución nosotros lo que tenemos que hacer es anular la mente. Volviendo al cuento este de mi amiga, cuando le dicen que se tiene que quedar en soledad y me muestran su imagen en una carretera donde todo era verde y solamente estaba ella con una bolsita como el Chavo que todos conocen y bueno, y sus dos criaturas,
Cuando terminamos la sesión, le pregunto cómo se siente y demás, y a lo último me viene y me dice, la verdad, no sé si estoy preparada para poder enfrentar todo esto. No sé si quiero hacer esto. Y ahí fue, creo que, una gran, ella me decía, porque en el registro salía que había como una gran lucha entre su ego y su alma. ¿Por qué? Porque cuando ella empieza a evolucionar su alma ya en otro nivel le pide más de eso para poder alinearse con lo que es su mejor futuro potencial o la línea de tiempo original o su mejor versión. Pero su mente la está llevando justamente por todas las heridas que arrastra y demás a tomar decisiones que la realidad es que en el fondo su alma se empieza a sentir incómoda porque le está diciendo no es por ahí, es por otro lado. Y ese es el famoso 0800 que tiene un montón, porque por ejemplo fue a través de un registro o en una charla que hemos tenido extracurricular, a mí me han hablado a través de una canción, yo he estado en algún momento, no me lo olvido más, hace muchos meses atrás cuando estaba recién empezando a sanar, estaba bastante bien, ya había acomodado de las cosas que me habían pasado muchas situaciones en mi cabeza. Y un día estaba ordenando mi cocina, muy tranquila, y de repente tenía puesta la radio, cosa que no había puesto, en general no la suelo poner de noche, y aparece un tema. Y de la nada, gente, realmente de la nada, empecé a llorar y a llorar y a llorar, y no entendía lo que me estaba pasando. ¿Por qué les cuento estos pequeños detalles? Porque a veces nos hablan de distintos lugares. ¿Por qué? Porque evidentemente había una emoción adentro mío que yo no la estaba bloqueando con esto de ocupándome en hacer otras cosas o creyendo que estaba todo bien. Pero cuando el alma empieza a necesitar sanar, te empieza a mostrar de distintos lados. Esa canción que me hizo detonar una emoción, ¿yo qué hice? Si lo hubiese dejado pasar, no hubiese escuchado el famoso mensaje sin llamar a un 0800 los guías que me estaban mostrando que en ese llanto había una emoción, para lo cual tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo, sentarme, escuchar la canción. Hay que a veces pedir más de lo que te está haciendo generar la emoción, entonces puse el volumen más fuerte, lloré y traté de escuchar adentro mío ese llanto de dónde venía, con respecto a qué me estaba haciendo referencia, qué emoción, con respecto a qué persona, con respecto a qué herida de todo lo que yo venía trabajando. Y fue muy sanador poder ir canalizando y entendiendo un montón de cosas y entender que evadir hace solamente que el proceso sea más largo. Pero de este registro que les estoy contando, muchas veces es importante porque uno está desde la razón diciendo yo quiero evolucionar y yo quiero saber y entonces hago una sesión de una cosa, una sesión de la otra y una meditación de la otra y hago un curso de no sé qué y así estoy buscando, pero nada cambia. Porque a veces es tan simple como entender que no estoy preparada para este momento, ¿no? Esto es de escucharnos a nosotros mismos y decir, ¿qué quiero realmente para mí? ¿Qué es esto que yo le planteaba a ella? Le digo, bueno, creo que estás en un momento primero en el que vas a tener que procesar toda la información que te dieron, sentarte con vos misma, agarrar un cuaderno y preguntarte, ¿qué quiero realmente para mí? ¿Qué es lo que realmente busco para mí? Entonces, el empezar a escucharte es lo que te va a llevar a poder conectar con eso que realmente viniste a hacer esta vida o tal vez que hoy no es el momento y todavía querés seguir pasando por la situación que estás pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces ese vacío, como uno no se quiere pero no quiere, ¿no? Es como que el alma te lleva a querer pero el ego te dice no, mejor no te metas porque se me rompe la estructura que me armé, ¿no? Que es el caso particular de ella por las heridas que arrastra, ¿no? Entonces, fue algo muy importante porque, como yo le digo, no te castigues porque tal vez hoy no es tu momento. Si hoy no es tu momento, tenés que entender, como todas las decisiones que uno toma en la vida, que tienen sus pros y sus contras. El pro es que te vas a sentir más o menos bien como crees que te venís sintiendo y la contra es que tu alma en algún punto va a querer evolucionar y si no lo haces hoy lo vas a tener que hacer mañana o tal vez, esto es un poco que lo hablaba creo que en el video anterior, donde el dolor, nosotros generamos un dolor muchísimo más grande sin necesidad. ¿Por qué? Porque cuando tomamos estas decisiones de tal vez no, mejor me quedo un poco como estoy porque creo que no estoy preparada. A la larga o a la corta, eso que vos tenés que evolucionar, hoy te lo está mostrando en una persona o en una situación, por ahí se soluciona un poquito, entonces decís, bueno, se soluciona un poquito, entonces sigo, pero dentro de un tiempo va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque lo que te está haciendo experimentar esas situaciones en el exterior es algo que vos tenés que sanar de adentro. Es válido que cada uno tiene su proceso en la vida. Yo tardé 30 y pico de años en avivarme que tenía que empezar a sanar, así que no puedo obligar a nadie a querer evolucionar si no quiere. Entonces, está bueno que ella tenga esa información y esto de empezar a escucharnos. ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero sanar? ¿Por qué estoy buscando sanar? ¿Es porque los demás me dicen? ¿Es porque yo siento algo incómodo adentro? ¿Qué es lo que me gusta de mi vida y qué es lo que no?
pero muchas veces para poder como alinearnos con eso que por ahí nos hace mejor, tenemos que dejar un poco de cosas de lado. Y a veces ese silencio, ese vacío, es necesario. Es necesario porque es lo único que va a hacer que no te dejes influenciar por las cuestiones de afuera, ¿no? Que puedas un día de repente decir, bueno, hoy me quiero quedar en mi casa, necesito conectar conmigo y que no haya nadie que te vaya a juzgar porque necesitas entender qué es lo que vos necesitas para vos. Y cuando vos te empezás a alinear con lo que vos querés para vos, empieza a aparecer gente que empieza a vibrar de la misma manera que vos, ¿no? Y entonces eso te ayuda en energía a poder canalizar un montón de situaciones. También como esto, a mí me han hablado por películas, a veces esto de abrir el corazón, ¿no? También me pasó en una persona que yo sigo, que me ha dado muchos mensajes en la vida. Una vez escuché un mensaje de ella y decía esto de abrir el corazón, y en una charla privada que hemos tenido, me dijo, me dice que tenía que mostrarme más en esencia y abrir un poco más el corazón. Y yo, claro, mi primera reacción fue, pero si yo me muestro como soy y yo abro el corazón, de hecho creo que lo hago, y necesité un proceso, ¿no? Si yo me quedo desde el enojo, desde lo que el ego me dice, que el ego que me va a venir a decir primero, no, esta Cristiana está loca, no entiende nada, es mentira, vos realmente estás abriendo tu corazón, entonces la opción ¿cuál es? Seguir haciendo mi vida como la estoy haciendo, que a la larga o a la corta me va a volver a pasar lo mismo para que vuelva a hurguetear en esto que mi alma necesitaba, que era para avanzar en mi proceso, poder mostrarme en esencia y abrir el corazón. Entonces dejé pasar los días y empecé a procesar en qué me resonaba esta información que ella me había mostrado, y realmente tal vez no me estaba mostrando del todo en esencia, pero no a un nivel consciente por querer ocultar algo, ¿no? Y esto de abrir el corazón, lo mismo. Abrir el corazón implica que cuando la vida me está mostrando una situación, en vez de poner los condicionamientos de la mente, yo me abro, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Aparece una persona X, no sé, yo soy mujer, pongámosle que aparece un varón, ¿no? En escena en mi vida. Entonces viene la mente desde todas las heridas y traumas que arrastra y empieza, no, este seguro que me va a mentir, este seguro que es un chanta, este seguro que está con otra, y este seguro que bla, 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 y le cierro el corazón, le cierro la puerta, porque mi cabeza me dice que esa persona es todo esto que yo estoy diciendo. Abrir el corazón, ¿qué es? Cuando uno sabe realmente en esencia quién es, cuánto vale, trabajó su amor propio, la validación, la autoestima y todo lo que vos tenés que trabajar para trabajar en vos misma y ser en esencia vos misma y aprender a querer esa esencia que vos sos, hay algo que yo aprendí, que es que nada de afuera te puede lastimar. Entonces, cuando yo sé que tengo todas las herramientas adentro mío, entiendo que si aparece una persona, yo le abro el corazón, que implica que, bueno, apareció en este momento de mi vida X persona. Bueno, me abro. ¿Pero por qué? Porque voy a saber que tengo todas las herramientas adentro mío, que yo sé lo que valgo, o sea, aprendí a poner límites y demás, entonces el otro no va a tener la capacidad de lastimarme. Si el otro muestra un patrón que realmente no vibra con lo que yo quiero en la vida, puedo decirle muchas gracias y darle las gracias y que esa persona siga su camino y yo seguir el mío. A ver, esto no quiere decir que uno no va a sufrir nunca más, ¿no? De hecho, muchos sabrán, los que vienen siguiendo algunos videos, que yo hace un mes y medio, casi 2, vamos a ir, que tuve un accidente en el cual obviamente me dejó sin trabajar, me dejó sin ingresos, me dejó sin nada, sin poder hacer registros, sin poder hacer uñas, que era uno de los trabajos que yo tenía ya hacía 8 años, que lo hacía para mí misma. Fueron un montón de emociones. ¿Que lloré muchas veces? Sí, porque aprendí a escuchar mis emociones, ¿no? Y en esto de escuchar mis emociones me permitía que estos guías, esta intuición, este yo superior que tenía arriba, que era mi otra alma, que ya estaba obviamente evolucionada, me permitiera entender para qué estaba pasando todo esto, ¿no? Y a veces es tan simple como permitir que fluyan las emociones, porque justamente todas esas cosas que nos pasan para que demos un salto. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que tengo esto de que me vienen mostrando que tengo que mostrarme más, salir a hablar, hacer alguna charla y demás, y es algo que lo venía como posponiendo, ¿no? Si bien fui haciendo algunos videos de YouTube, a los cuales noto una gran diferencia en mi forma de expresarme y en mi forma de entrega en los videos, vi algo que me lo venían mostrando. ¿Y qué pasa? Cuando yo tenía toda la vida armada, obviamente uno ponía excusas. Bueno, ya voy a hablar, ya más adelante, y no aparece la situación.
Y cuando mi alma, más allá de que yo esto lo tenga como un propósito de vida, me está queriendo alinear con algo, muchas veces, yo me acuerdo que esto se los voy a contar, no sé si lo conté en otro video, pero el día anterior al accidente, yo había tenido una charla con mis guías sobre una situación que a mí me estaba pasando. Y una charla implica nada del otro mundo, se había prendido una vela, un saumerio como hago siempre, y había conectado con hablar con algo que yo sé que está allá arriba y que me está escuchando. Y por una situación X en particular, yo dije, bueno, muero esta vieja estructura, esta vida, y me alineo con mi mejor futuro potencial. Y muchas veces uno cree que con el simple hecho de decir eso, la vida cambia. Y esto también viene en paralelo a la historia que les contaba de mi amiga. ¿Por qué? Porque en esto que uno expresa, yo quiero sanar y yo quiero evolucionar y yo quiero... Uno se cree que porque dice esas palabras, ya está. Al día siguiente cambia todo, ¿no? Que uno cambia la vibración, eleva el nivel de conciencia y ya está. Y la realidad es que lamentablemente no pasa así. Yo tuve esa charla con el universo el día anterior al accidente, 6, 7 de la tarde, y al día siguiente a las 10 de la mañana tuve el accidente. Y lo primero que pensé cuando caí al piso y me pasó un tráiler por arriba del brazo fue qué pasó acá si yo ayer hablé con mis guías, ¿no? Esto que como ustedes me dicen, yo llamé al 0800 los guías y ya está. No. ¿Qué pasó? Yo entendí, en el momento lo sentí y no lo tomé como algo malo, más allá del dolor y todos los traumas que trajo a consecuencia y que todavía tiene, que para algo estaba pasando. Y entonces enfoqué mi energía en que para algo estaba pasando y todo el tiempo que estuve parada sin poder hacer nada, que todavía también me pasa en esos momentos de soledad, de vacío y demás, me metí para adentro para tratar de ver qué me estaba mostrando. Y cuando permito que fluya, que me vayan mostrando, ya les digo, me han mostrado cosas a través de una película, de una canción, de alguien que se cruzó en mi vida y me dijo algo, de muchas formas, me di cuenta que parte de hacer ese salto que yo quería hacer implicaba morir a viejas estructuras. Necesitaba morir a viejas cosas. Cuando me dejan en jaque sin poder trabajar y demás, empiezan a surgir de la nada que apareció a ser una feria holística donde yo podía llevar mi proyecto de geometría sagrada y en ese momento me ofrecen dar una charla, a la cual yo ni sabía que se podía hacer y me dijo lo de la charla y entraron todos mis condicionamientos de la mente, que sí, que no, que voy a decir y por qué y si me sale mal y si me trabo y bla, 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 y cuando se lo contaba al resto de la gente me decía, pero si vos hablas hasta por los codos. Y era algo que adentro mío me estaba diciendo, andá y hacelo, pero tal vez si no hubiese pasado lo del accidente, yo no hubiese evolucionado esa etapa. ¿Y qué pasó? Fui a la feria, conocí gente hermosa, aprendí a vibrar. En este proceso también aprendí lo que son los niveles de conciencia, en qué nivel de conciencia estaba vibrando cada momento de mi vida, cada situación, llámese trabajo, el accidente y demás. Y salí de ahí con una gratitud terrible. Di mi primera charla, que fue muy linda, la verdad que fue una experiencia muy linda, y ahora estoy proyectando 2 charlas más. Y fue como, wow, evidentemente era necesario, ¿no? Entonces, muchas veces esto de aprender a abrir el corazón, ¿no? Cuando aparece la feria digo, bueno, vamos a abrir el corazón y que salga lo que tenga que salir. Voy a poner de mí, pero voy a ir a ver qué me está queriendo mostrar todo esto, ¿no? Entonces, esto del famoso 0800, chicos, todos tenemos en nuestro interior nuestra intuición, nuestra pequeña niña, que no nos tenemos que olvidar nunca, que ya voy a hacer otro video con respecto al niño interior. Tenemos esa otra, nuestra mitad que está en el cielo y que sabe perfectamente lo que necesitamos y a qué vinimos a esta vida a evolucionar. A mí me ha pasado que me han ido mostrando en distintas etapas de mi evolución vidas pasadas y he ido entendiendo que lo que no solucioné en otra vida lo tuve que venir a pasar en esta. Entonces, cuando yo entiendo que si lo hago en mi fuerza y lo hago en mi mente, todo el proceso me lleva 2 años más, aprendí, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me resista, a empezar a escuchar y abrir el corazón. Creo que es algo de las cuestiones más necesarias. Les invito a agarrar un cuaderno, tener un cuadernito como cuando éramos chicos. Yo tengo 42 años, de los que tengan más o menos mi edad, el famoso diario íntimo. Bueno, agarren un cuadernito y empiezan a anotar cada día qué emociones sienten. Háganlo por semana, empiecen un lunes, el viernes se leen, a ver qué emociones tuvieron en la semana para empezar a detectar, ¿no? Porque cuando uno anda en la vorágine del día no sabe ni cómo siente, ni qué siente, si está bien, si está mal, si es feliz, si no es feliz. Anotando también los momentos lindos, ¿no? Los momentos en los que se sintieron gratificados por algo que hicieron. Eso les va a permitir empezar a escucharse qué sienten. Tómense 10 minutos, 15 minutos, media hora. A veces desperdiciamos tiempo para tantas cosas y nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Entonces, los invito a hacer este trabajo de empezar a escribir. Es una linda manera de empezar a escucharnos.
cerrar los ojos, conectar, sentir qué siente el cuerpo, qué emoción te está mostrando y tomarse ese ratito para ustedes, entender que los procesos llevan un tiempo, que no son siempre lineales, que a veces hay sub y baja, que es parte del proceso de ir subiendo esa escalerita a conectarse con su yo superior que les contaba al principio del video. Y entonces creo que es algo de lo más lindo que pueden hacer por ustedes, para los que recién están empezando a querer evolucionar. Bueno, empiecen a preguntarse, bueno, hoy, no sé, charlé con una amiga y me sentí media rara, bueno, sentarme 2 minutos y pensar, ¿qué sentí? ¿Realmente es la amistad que quiero tener? ¿Qué pasa si empezarse a hacer esas preguntas, que es muy, muy bueno, ¿no? ¿Y qué pasa si me pongo a hablar con ella y le digo, mira, la verdad es que me molesta esto, y por ahí me dice que no quiere ser más mi amiga? Bueno, ¿y qué pasa si no es más mi amiga? Y bueno, y ahí te vas a ir como hurgueteando para adentro y después te das cuenta que no pasa nada, que por ahí el miedo mayor es que tenés miedo a estar en momentos de soledad para poder escuchar lo que realmente te quiere mostrar tu alma. Y nunca te vas a quedar sola, porque en ese momento de soledad es para que conectes con esa emoción y ese crecimiento que necesitas tener. Y cuando vos empieces a entender y empieces a quererte como sos, con las cosas que te gustan, con las cosas que no, así tal cual sos, cuando empieces a conectar con todo eso, va a empezar a aparecer en tu campo cuántico un montón de gente que va a empezar a vibrar de la misma manera que vos, y te vas a sentir mucho mejor y te vas a dar cuenta que el camino era por ahí. Entonces, no tenerle miedo a la soledad, a momentos de soledad, porque uno nunca está solo, ¿no? Empezar a escucharte en las relaciones que tenés, en las relaciones de pareja, en la relación con tus vínculos primarios. Subí un podcast que lo pueden ver en mi Instagram, hay una carpeta de historias destacadas que es Spotify. Hay un podcast que se llama El árbol genealógico también se poda, así que lo pueden ir a ver, que habla también un poco esto de los vínculos primarios, qué pasa con mamá y papá cuando hay situaciones que no me gustan, pero es mamá y papá, no lo puedo soltar. Entonces empezar a conectar un poco más con eso también les puede servir. Hay muchos podcasts más también que pueden escuchar. A los que son amantes de los animales igual que yo, también tienen algunos que ya voy a ir subiendo más sobre historias de registros akáshicos en animales. Y un poco esto, la idea es empezar a quererte, que es en esto en lo que me especializo, en el amor propio, en la autoestima y la valoración, porque son parte de los procesos que yo tuve que pasar. Y entonces siempre trato de guiar a la gente a quererse en esencia como es. Sé que es difícil, pero ¿por qué es difícil? Porque uno necesita rodearse de gente que te dice lo contrario, porque el ego te lleva a rodearte con gente que te muestra otra cosa, y así nunca vas a poder lograr quererte tal cual sos, con tus cosas buenas y tus cosas malas. Todos tenemos cosas buenas y todos malas. Que no te defina de qué trabajás, que no te defina lo linda, lo flaca, lo alta, lo rubia, lo morocha que seas, que no te defina cuánta plata tengas. Yo conozco muchísima gente que tiene muchísima plata y tiene el alma totalmente vacía, y siempre digo lo mismo, ¿no? Qué triste es que cuando si a esa persona le sacás toda la plata, digo, ¿qué le queda, no? Entonces, cuando uno se compara desde las heridas, porque esas primeras comparaciones uno las hace de las heridas, de las carencias que uno tiene, y te olvidás de todo lo bueno que vos tenés, todo ese potencial. Tal vez seas buena en otro montón de cosas. Yo el otro día en la charla de esta del ego y del condicionamiento de la mente que di un ejemplo que fue el mío propio cuando empecé con todos estos pensamientos antes de dar la charla, y les comentaba a la gente que estaba ahí un ejemplo que era que si yo me baso en los videos que yo veo de gente que está mucho más arriba evolucionada que yo, y miro cómo editan sus videos y cómo hablan 2 horas de corrido, y que digo qué buena información y demás, si yo me comparo con eso, lo más probable es que mi mente me diga, no, ¿a quién le vas a ir a hablar? Si mira cómo hablan ellos, mira cómo hacen un video, ¿para qué vas a subir un video en YouTube? Si mira lo que son las ediciones de los otros videos, si mira cómo los estás haciendo vos, y bla, 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 bla. Pero algo también me enseñó en esta vida, que así como hay gente que está arriba mío, mucho más evolucionada, de la cual yo me nutro, también hay mucha gente que está por debajo mío. ¿En qué sentido? Debajo mío en el sentido que todavía no pude evolucionar, que todavía está pasando todas esas situaciones que yo ya pasé, y que toda mi experiencia le puede servir a ellos. Y ahí ya deja de estar de lado cómo está el video, si tiene efectos especiales, no sé, qué formato tiene. Yo lo hago en vertical porque por mi cámara lo puedo hacer así, me resulta más práctico. Y lo importante es dar un mensaje
¿para quién me voy a orientar? Para esa gente que está pasando y necesita que alguien le dé un mensaje, alguien que haya pasado ya alguna situación y que le dé pequeñas herramientas para poder ir poniendo en práctica. Y es ahí donde uno tiene que enfocarse, ¿no? Si vos te dedicás a hacer pastelería y vas a mirar a los grandes cracks que hay de pastelería, seguramente nunca vas a tener la fortaleza para ir a mostrar lo que vos sabés hacer. Pero también hay un montón de gente que no tiene idea cómo hacer una pasta flora y también a vos te sale súper bien y podés orientarte a esa gente. Y tu valor sigue siendo igual de importante porque esto de ver con quién nos comparamos tiene que ver con todos estos traumas que nosotros arrastramos de cosas que tenemos que sanar de nuestra autoestima. Entonces, bueno, lo voy a cerrar acá porque se hizo un poco largo. Espero que les haya servido. Últimamente les estoy planteando en los videos que me dejen en comentarios o si me quieren mandar en Instagram de qué tema les gustaría que hable, qué situación están pasando, algo que por ahí necesiten escuchar y dentro de mi experiencia poder transmitirles un mensaje, algo que les traiga un poco de paz, alguna herramienta o algo que puedan necesitar. Así que bueno, por ahora les mando un beso grande, los espero en Instagram. Para seguir evolucionando. Recuerden que si necesitan sesiones de registros akáshicos, me pueden mandar un mensajito privado por allá y los voy a estar escuchando a ver qué necesidades tienen. Les mando un beso grande.